detrás el origen de una historia imponente que es la del periodista Gurriarán, y de periodista a periodista quiero darle la bienvenida. Ha hecho un esfuerzo por venir aquí, pero este proyecto es un proyecto que han armado entre él y Guilla, y yo creo que es importante estar aquí con él arropándole, porque realmente es un héroe anónimo de otros tiempos en que la violencia armada o el terrorismo se hicieron de alguna manera fuertes en Europa y en España. Bienvenidos a todos, por favor. Para mí estar al lado de José Antonio hoy es una emoción inmensa, no tengo palabras realmente. C'est-à-dire, c'est des choses rares, en fait, que parfois on vit dans notre vie. Son cosas que ocurren muy de vez en cuando en nuestra vida y a veces incluso ni ocurren. Ou d'un coup, quelqu'un qui vit en Espagne, moi qui vis en France, des Arméniens qui vivent en Arménie. Alguien que vive en Francia, alguien que vive en España, armenios que viven en Armenia. Se retrouvent réunis dans une volonté commune. Y de repente se encuentran reunidos en una voluntad común. Se battre pour la paix dans le monde, pour la justice. Luchar por la paz en el mundo, por la justicia. Pour plus d'égalité dans la répartition des richesses. Para que haya una mayor igualdad en la repartición de las riquezas. En fait, c'est la réunion d'hommes de bonne volonté. Es una reunión de hombres de buena voluntad. Voilà, en plus, j'aurais jamais pu m'exprimer sur cette histoire de génocide et sur ses conséquences. Nunca hubiera podido expresarme sobre esta historia de genocidio y de sus consecuencias. Si j'avais pas un jour entendu le récit de José Antonio à Marseille. Si no hubiera escuchado un día el relato de José Antonio en Marsella. Où il était venu présenter son livre. Cuando vino a presentar su libro. Et ma reconnaissance est immense pour ça. Y mi agradecimiento es enorme por eso. Et puis aussi pour sa vie. Y también por su vida. Qui est son œuvre. Que es su obra. Los primeros 40 minutos de la película que tratan de la historia, la del superviviente del genocidio armenio, ¿por qué decidió incluirlos en la película? Il fallait poser le contexte. Había que plantear el contexto. Et le seul moyen de parler d'un génocide, c'est d'en parler, c'est pas de le filmer. Y la única manera de hablar de un genocidio es hablar de él, no filmarlo. Parce que je crois que si on veut filmer des scènes de génocide, donc des horreurs, des décapitations, des exécutions, des éventrations. Si queremos filmar escenas de genocidio, es decir, horrores, decapitaciones, ejecuciones o otro tipo de torturas, corremos un riesgo importante. C'est que cette violence devienne un spectacle. Es convertir esta violencia en un espectáculo. Donc il fallait trouver une manière de raconter cela, de l'authentifier. Había que encontrar una manera de contar esto, de autentificarlo, de darle autenticidad. Sans le filmer. Sin filmarlo. Et il m'a semblé que ce procès-là. Y me pareció que ese juicio que aparece en la película. Qui est un vrai procès, bien entendu. Es un juicio real que existió. Ce sont les minutes du procès. Son las actas del proceso lo que se ha utilizado para hacer la película. C'était une sorte de procès de Nuremberg pour les Arméniens. Fue una especie de juicio de Nuremberg para los armenios. Puisque comme vous l'avez vu, et c'est vrai, le jury populaire allemand reconnaît le génocide puisqu'il reconnaît la culpabilité de la victime. Porque como habéis visto en la película, el tribunal alemán reconoce el genocidio puesto que reconoce la culpabilidad de la víctima. Et ça me permettait aussi de poser d'emblée, au début du film, une violence à bout portant et légitime, celle-là. Y esto me permitía también poner desde un primer momento y de golpe al principio de la película una violencia a bocajarro pero legítima. D'autre part, le noir et blanc. Por otra parte, el blanco y negro.
rendait encore plus authentique, daba una mayor autenticidad. C'est comme si j'avais fabriqué une archive qui n'existe pas. Es como si hubiera fabricado un archivo que no existe. Enfin, il existe le procès verbal, bien sûr. Pero existe obviamente el acta de este juicio. Il fallait bien quand même, avant de parler des conséquences du génocide, qui ne cessent pas, ça ne s'arrête jamais. Y claramente, antes de empezar a hablar de las consecuencias del genocidio, que no han parado, que no se paran nunca, Il me fallait bien le raconter et montrer qu'il avait bel et bien eu lieu. tenía que contarlo y demostrar que realmente había ocurrido. Puisque, vous savez, je crois que des actes de guerre en général, aussi horribles que cela, même lorsqu'il y a eu reconnaissance, demande de pardon, etc., compensation parfois, ce qu'a fait l'Allemagne par exemple avec les Juifs. En los actos de guerra, de violencia de ese calibre, incluso cuando ha habido petición de perdón, compensación, incluso compensación, como ha ocurrido con Alemania y con los judíos, que ha habido incluso una compensación económica. Il n'en demeure pas moins que cela reste constitutif des peuples qui ont vécu ça. C'est constitutif de leur essence. No han evitado en absoluto que siga siendo algo constitutivo de los pueblos que lo han sufrido, que siga formando parte de su esencia. Donc la reconnaissance est un grand geste pour aider, pour commencer le début de cicatrisation de la plaie. Entonces, el reconocimiento es un gran gesto para ayudar y para iniciar el proceso de cicatrización de la llaga, de la herida. Mais ce sont des plaies qui mettent des centaines et des centaines d'années, peut-être dans 1000 ans on aura oublié la Shoah, mais dans 1000 ans seulement, je veux dire. Pour l'instant, la Shoah ou le génocide arménien, pour les Arméniens ou pour les Juifs, c'est constitutif de leur nature. Ils ont failli disparaître. Pero son llagas, son heridas que van a durar cientos de años, 1000 años, no lo sé, tanto para el genocidio judío o para el genocidio armenio. Creo que son unas heridas que no se van a hacer o que van a tardar muchísimo tiempo en cerrar. Por tanto, forman parte de su propia constitución, de su propia manera de ser. Estuvieron a punto de desaparecer ambos. Il faut bien mesurer ce que ça veut dire d'un point de vue psychanalytique. Hay que medirlo bien desde un punto de vista psicoanalítico. Vivre en pensant qu'on aurait pu ne pas être là. Vivir pensando que podríamos no haber estado aquí. C'est un paradoxe absolu. Es una paradoja total. La Turquie aujourd'hui, depuis quelques mois, pas d'ailleurs au moment où je faisais le film, Turquía actualmente, desde hace un poco de tiempo, no cuando estuve haciendo la película, est entrée à nouveau dans une phase de régression nationaliste. Ha vuelto a entrar en una fase de regresión nacionalista. Comme d'ailleurs, je vous dirais quand même, comme beaucoup d'autres pays dans le monde. Como muchos otros países en el mundo. Donc ce qui peut nous inquiéter en général. Que debería preocuparnos, en general. Mais à terme, je veux dire, au bout de l'histoire, dans très longtemps, je sais pas, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour le monde ira mieux. Pero a largo plazo, dentro de muchísimo tiempo, no puedo dejar de pensar que un día el mundo funcionará bien. Sinon je ne ferai pas de film, je me lèverai pas le matin, sinon autant tout abandonner. Si no, no haría películas, no me levantaría por la mañana, si no sería mejor abandonarlo todo. Voilà pourquoi, avec un peu d'humour, j'essaie à la fin du film de montrer qu'il y a un sourire et on finit sur le sourire du jeune homme. Y por eso, con un poco de humor, intento mostrar al final de la película con una sonrisa y terminamos con la sonrisa del joven. À la phrase de la mère qui dit « Je suis très, très croyante ». Non, je suis croyante, j'y peux rien, c'est comme ça. Dice a la frase de la madre, ¿no? Sonríe con la frase de la madre que dice soy muy creyente. Y dice Adrián Apostilla, dice soy creyente, no puedo hacer nada contra ella. Moi aussi. Él también. ¿Por qué el personaje de centrarlo en un estudiante de medicina y no en un periodista? Un periodista que esa empatía fue la que le llevó a José Antonio Gurriarán a querer saber quién había atentado contra él y a contarnos esa historia también contada de la bomba. Gracias.
Alors, au niveau, si vous voulez, ça, c'est vrai que j'ai changé très consciemment, parce que du point de vue, comme ça, du cinéma, d'un film, il me semblait que je voulais qu'il soit vraiment très, très ignorant de ce qu'était l'Arménie. Lo cambié conscientemente, ¿no? Porque me parecía que desde el punto de vista de la historia, del contenido de la película, quería que fuera alguien con total desconocimiento de lo que había sido el genocidio de Armenia. Et comme ça, dans une seule phrase, si quelqu'un dit « je suis journaliste », on se dit qu'un journaliste, ça connaît un petit peu tout quand même. Y no sé aquí, pero en Francia, si dices periodista, parece que un periodista sabe un poco de todo, ¿no? Donc c'était pour accentuer l'idée de l'innocence et de l'ignorance de cette histoire par ce personnage. Entonces era para acentuar la historia de la ignorancia y de la inocencia del personaje con respecto a esta historia. Voilà, et je voulais quand même qu'il soit dans une profession basée fondamentalement sur le fait de soigner l'autre, de soigner les gens, d'être médecin, c'est quand même un métier extrêmement dirigé vers la compréhension des autres aussi. Y también quería que tuviera una profesión totalmente volcada en ayudar a los demás, en tratar de curar a los demás. Y el médico es una profesión totalmente orientada a la comprensión del otro. Voilà. Eso es por lo que lo cambié. Bueno, nos quedan 2 minutos que José Antonio quiere puntualizar una cosa. Quería añadir que mejor que no fuera periodista, porque yo no me moví tanto como se ha dicho como periodista, yo me moví como ser humano, me moví como un intelectual de izquierdas. Me moví como una persona preocupada por la justicia. Me moví por unos instintos más humanos que periodísticos. Y me moví por el síndrome de Estocolmo. Yo por esta gente por el síndrome de Estocolmo. Y por curiosidad. Pero lo de periodista no fue tanto, Esmeralda, que te agradezco mucho el piropo, pero no fue tan importante. Ser periodista no es tan importante. Tu papel en la película es la unión entre el terrorista y la familia, ¿no? Y la víctima. Entonces, ¿cómo te preparaste tu papel, tu personaje? C'est assez compliqué à dire parce qu'on croit toujours qu'il faut beaucoup se préparer. Es muy complicado decirlo porque todo el mundo cree siempre que hay que preparar mucho. Et moi, je me prépare pas beaucoup. Y yo no me preparo mucho. Et en fait, je n'aime pas du tout ce qui a à voir avec la performance d'acteur. No me gusta nada lo que tiene que ver con la transformación del actor. Ce qui m'intéresse, c'est de plonger dans le vide et d'être. Lo que me gusta es tirarme al vacío, sumergirme en el vacío y ser. Évidemment, je lis le scénario assez longtemps à l'avance et puis après je le laisse reposer comme un plat de cuisine, comme une marinade. Leo el guión, lógicamente, con bastante tiempo de antelación y luego lo dejo reposar como un plato de cocina, como algo marinado. Et ça marine en moi, mais j'en parle pas. Y me va marinando, pero no hablo de ello. Et je laisse venir à moi les souvenirs que je peux avoir de femmes. Effectivement, je connais aujourd'hui beaucoup de femmes arméniennes. Les souvenirs que j'ai d'elles, de comportement, de façon d'être, de façon de s'habiller, de se coiffer. Y dejo que vengan a mí pues recuerdos de mujeres armenias. Ahora conozco a muchas mujeres armenias y dejo que vengan a mí los recuerdos de cómo son, de su manera de ser, de su manera incluso de vestirse. Et puis après, quand j'arrive sur le tournage, comment je peux vous expliquer ça? Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Cuando llego al rodaje, no sé cómo explicaros esto, es difícil explicar. En fait, je mélange les choses. Je me sers de ce qui est écrit dans le scénario, je me sers de mon rapport avec mes camarades acteurs, je me sers de l'état dans lequel je me suis levée le matin. Mezclo cosas, ¿no? Y utilizo muchas cosas. Utilizo lo que está escrito en el guión, utilizo también la energía que me transmiten mis colegas y también el humor con el que me he levantado por la mañana. Et puis je me jette dans le vide, en fait. Y luego me tiro al vacío directamente. Ce que j'aime, c'est le risque, c'est me mettre en danger. Je peux, enfin, c'est pas une phrase en l'air. Je peux dire que très souvent, 30 secondes avant de tourner, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais par contre, je sais que je vais me jeter dans le vide.
Voilà. Y luego me arriesgo, me gusta tomar el riesgo. Y no es una frase dicha así, sino que es verdad que 30 segundos antes de actuar no sé lo que voy a hacer, solo sé que me voy a lanzar al vacío. C'est... Vous savez, c'est comme un musicien en fait. Un musicien, il sait se servir d'un violon, très bien. Et puis, il connaît ses gammes, très bien. Et puis après, il joue. Et c'est là toute la différence. Es como un músico, ¿no? Un músico que puede manejar perfectamente un violín, conoce perfectamente sus escalas, conoce perfectamente la técnica, pero luego interpreta. Y eso es la diferencia cuando interpreta. C'est tout, c'est... Eso es todo. Lo bueno que tiene la película es que no se ciñe excesivamente al libro. Que no se ciñe, porque es un gran guión. Al guionista hay que dejarle la libertad de crear. No crea solo el que escribe, no crea solo el guionista, no crea solo el director. Es un conjunto de creaciones. Y a mí me parece extraordinario. Fue una suerte conocer a Robert Guédiguian que haya hecho esta película. Pilar Miró quiso hacer esta película. Un año después del atentado me fue a ver Pilar al hospital, cuando me habían metido allí para hacer una nueva operación. Y me dijo, tu libro es un guión y lo quiero llevar al cine, pero estoy haciendo Gary Cooper, que estás en los cielos, estaba haciendo Pilar Miró. Entonces me puso en contacto con Jaime Camino, director catalán, con Román Guber para hacer el guión y con Frade Frade el productor. Pero tenía ya hasta elegido, porque Pilar sabéis que mandaba mucho en el jardín militar, ella era un poco militar. Pilar había elegido incluso al actor, y el actor lo veía aquí, se lo tengo que contar, porque igual no sé si lo sabe. Pensaba en José Sacristán, era delgaducho, altucho como era yo entonces, y pensó en Sacristán. Bueno, no se hizo porque a mí no me gustaba el guión. Ya que te recibas un bombazo, que te reúnas con ellos, ya era lo suficiente sensacionalista como para que se meta más de sensacionalismo. Y en un momento, uno de los que me habló, Pilar, me dijo, estábamos comiendo en un restaurante armenio y me dice, te están vigilando los turcos, cualquiera que pasa por allí, cualquier sombrero turco de la embajada. Y a mí no me gustaba eso. Y entonces le pedí a Frade que nos hiciera la película. Ahora afortunadamente se ha hecho, y a mí me ha parecido una grandísima película, la película mejor que yo he visto sobre el tema de terrorismo. Llevo 30 años estudiando temas de terrorismo, leyendo libros, viendo películas. Es un tema que me atrae, el tema en sí mismo. Y no he visto una película tan bien hecha, tan bien armada, tan caracterizada los personajes, cada uno en su sitio, no se mete en uno, muy definidos los personajes, cada uno en su sitio, los espacios muy definidos, los lugares donde se rueda, la historia. Es una película, de cierto modo, histórica, porque refleja la historia del momento, parte de mi biografía y parte del buen hacer del Robert y de su honestidad. Es una película muy honesta en tratar el tema del terrorismo, porque es un tema difícil de tratar, hay mucha demagogia. A mí me llegaron a decir que hacía apología del terrorismo. Algún imbécil me llegó a decir eso y a escribir. ¿Saben quién me presentó el libro a mí en Madrid? Me lo presentó Lara, me lo presentó Tierno Graván y me lo presentó el ministro de Interior, Juan José Rosón, nada menos que el ministro de Interior, que me dijo de broma, te felicito, has llegado donde no llegó la policía. Yo llegué a los terroristas, la policía no había llegado. Pero es un canto al pacifismo, mi libro, es un canto al pacifismo, el trabajo de Guédiguian. Pero ¿cuál es el elemento diferenciador con otras posiciones? El elemento diferenciador en el que yo coincido con Robert es que lo importante no es tan importante lo que ha pasado como por qué ha pasado. Lo importante es por qué ha pasado, por qué hubo un atentado. No habría atentado si no hubiera habido un genocidio. Estamos en el centenario del genocidio. El genocidio está siempre presente porque está en la mente de los armenios. Robert tiene sus antepasados que nos habrá perdido y muchos actores son armenios. Está rodado donde debería ser rodada. En Líbano, Mulhamud, los planos de Mulhamud son muy buenos. En Líbano, donde hay muchos armenios, está en Ereván, lógicamente, y está al fondo de la Lara, termina con esas iglesias destrozadas que los turcos han destruido. Es una película que queda mal el turco, no el turco. Robert al final mete una a los turcos.
Y es así. Hoy los más críticos con la posición de Turquía de negar el genocidio son turcos. Es un premio Nobel, Pavo, de literatura. Es un historiador. Son muchos historiadores. Ya Arnoldo, el más importante historiador, pensaba así. Yo le doy la enhorabuena que digan por lo bien que es una película genial en la que yo me siento muy bien reflejado y mis sentimientos y mis pensamientos y mi interpretación de los grupos armados. Muchísimas gracias.